Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Jefael, soy ingeniero naval y voy a hacer unas declaraciones que me han pedido que haga sobre el hundimiento del yate Bayesian hace 2 días. En primer lugar, tengo que decir que me parece que no tengo suficiente información sobre lo sucedido, con lo cual procuraré hacer las mínimas elucubraciones posibles. El yate era un yate importante diseñado y construido por Perini Navi de 56 metros de eslora, con una manga de unos 11 metros y se estaba fondeado a unos pocos cientos de metros de Porticello, el puerto de Porticello en Sicilia. Esa noche a eso estaba fondeado frente al puerto con otro yate, un yate clásico muy bonito, cerca de él y en la madrugada, a las 3 4 de la madrugada, se levantó un fuerte temporal y que por lo que parece pues hizo escorar el barco y acabó hundiéndolo. Esto es extraño porque un yate de esta categoría y de este estilo está diseñado para soportar vientos extremadamente fuertes y sin sufrir daño. Entonces, que se escorara y se hundiera, sobre todo muy rápidamente, porque parece que, por lo que dicen los testigos, se hundió en apenas unos minutos, unos escasos minutos, pues eso es una cosa realmente sorprendente. Se ha especulado, este yate tenía una quilla levadiza, una orza levadiza, que podía subir y bajar. Si el barco está con la orza en posición subida, pues efectivamente su estabilidad inicial disminuye y con el mástil tan alto que tenía, que aunque fuera tan alto, pues no es nada extraordinario, y estos mástiles se calculan y se diseñan para soportar una cantidad de vela importante y toda la jarcia firme es los cables que sujetan el mástil, están pensados para eso, y pues efectivamente el barco pues tendría menos estabilidad inicial si la orza estuviera subida. En cualquier caso suficiente para estar fondeado con buen tiempo. Si lo alcanzó una tromba marina, que parece que es lo que se comenta que lo pudo alcanzar, las trombas marinas normalmente duran de entre 10 y 30 minutos, tienen unos diámetros en la base que pueden ser de 30 o 40 metros y absorben agua de la superficie del mar y la suben hacia la nube formando una especie de torbellino, como todos hemos visto en imágenes en televisión y al verlo si es natural. A mí me sorprende que se hundiera este barco. Hay un vídeo por ahí en las redes en el que se ve filmado desde tierra el barco fondeado, justo en medio del temporal desatado. Se ve cómo el barco tiene el mástil con todas las luces encendidas, tiene las luces de adorno que están más o menos una en cada cruceta. La cruceta son unos travesaños que van perpendiculares al mástil y que lo mantienen con ayuda de los obenques, lo mantienen rígido en su sitio, y tienen unas luces más o menos a la altura de cada cruceta que iluminan el mástil para hacer bonito por la noche. Y luego tenía también encendida la luz, se ve como tenía encendida la luz de tope de mástil, que es la luz de todo horizonte de fondeo. Como dije, el barco estaba fondeado, pasando la noche, y se ve en ese vídeo, que se ve mal porque, claro, está en medio de la tormenta con toda la lluvia, las gotas de agua, pero sí se aprecia. Hemos hecho aquí entre mi hija Irene, que me ha ayudado mucho, y yo, hemos hecho hemos ido fotograma por fotograma para ver qué es lo que se ve y qué es lo que podemos adivinar, y parece que el yate primero escora, el barco escora, está con todas las luces encendidas. De pronto empieza a escorar un poquito, se ve cómo las luces de las crucetas se apagan y queda encendida nada más que la luz de tope de mástil. Trazando unas rayas verticales en los fotogramas, estimo que el yate se escoró alrededor de unos 20, 22, 25 grados y permaneció ahí un tiempo, y después ya la imagen se vuelve muy, muy poco clara y parece que ya de pronto sí cae más rápidamente, pero se pierde la imagen y no puedo asegurar esto. Esto es compatible con lo que narró una de las supervivientes, de que ella y su marido estaban en el camarote, que el barco primero se escoró bastante, que eso los alarmó, salieron fuera y de pronto el barco escoró de una forma muy rápida, arrojándolos al agua. O sea, esto que vimos en ese vídeo es congruente
con las declaraciones de esa superviviente. Si el mástil se rompió o no, pues no lo sé. Parece ser que no, por las declaraciones del capitán del barco ese clásico que estaba fondeado cercano a él, que había estado aguantando el temporal, pues como se deben de aguantar estos temporales, que es, si estás fondeado, que es arrancar el motor y estar atento por si te empieza a garrear, o sea, a moverse el agua en el ancla que tienes en el fondo, a garrear, pues andas con el motor avante y vas controlando el barco. No sé si todo esto lo estaban haciendo en el Ballesian o no. Pero este capitán o propietario dice que vieron cómo el mástil llegaba a tocar el agua, o sea que el barco escoró y el mástil llegó a tocar el agua sin romperse. Realmente no debería romperse por la mera presión del viento. Un barco sin velas, el mástil solo, no debería romperse, está calculado para eso y para mucho más. Entonces, ¿se rompió o no se rompió el mástil antes de que se hundiera el barco? Yo creo que no, es una opinión personal, porque si se hubiera roto el mástil, entonces automáticamente, al caer al agua, el centro de gravedad del barco baja mucho, porque el centro de gravedad del mástil se cae al agua, digamos, va al agua. Y entonces, pues con lo cual el barco lo que hace es mejorar su estabilidad inicial y tendería a deslizarse rápidamente. Con lo cual yo creo, y esto es una suposición, que el mástil no se rompió antes del hundimiento. Si es posible que se rompiese después mientras se hundía, eso sí que tal vez, o al tocar el fondo, no lo sé. En fin, luego después, pues parece que de las 22 personas que iban a bordo, 15 lograron salvarse y 7 o murieron o están desaparecidas. De las 15, 11 creo que estaban en la balsa, en una balsa que lograron echar al agua, y 4 la recogió este barco que estaba fondeado, echó un auxiliar al agua, fue a recoger náufragos y parece ser, creo entender, que había recogido 4. Esto nos podría indicar también que la duración de esa tromba marina no fue muy larga, porque si no, una embarcación pequeña no se hubiera podido acercar a ellos. Y poco más puedo decir sobre este tema, porque ya digo, no tengo información suficiente y habrá que esperar a ver. Bueno, nada más los bomberos que bajaron inicialmente dice que ellos no vieron ningún daño aparente en el casco del barco. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado? ¿Por dónde entró el agua que hizo zozobrar al barco? Pues puede ser que hubiera alguna ventana de estos barcos que llevan portillos o ventanas en los costados, que alguna o bien rompiera, lo que es extraño porque eran ventanas que están calculadas para soportar una presión importante de agua, o que estuvieran abiertas, lo cual es extraño en un barco de esa categoría, que seguramente estarían durmiendo con el aire acondicionado puesto, porque están en el Mediterráneo, en una zona muy cálida, pero en fin, podrían haber entrado agua a través de las ventanas o de alguna escotilla o de alguna entrada a la habilitación que estuviese más bien cerca del costado del barco. Tuvo que entrar una cantidad importante porque se narra que el hundimiento ocurrió en muy pocos minutos. Hay quien habla de 60 segundos, otros hablan de 2 minutos, otros hablan de 10 minutos, en fin, en cualquier caso muy poco tiempo. Yo estimo así, de una forma muy rápida, que para hundir el barco tan rápidamente, porque lo normal es que hubiera permanecido a flote todavía un rato hasta que se hundiese, pues tuvieron que entrar, pues no sé decir, pero del orden de 300, 400 o 500 metros cúbicos de agua de una forma rapidísima, y eso pues también llama la atención. Y es poco más lo que técnicamente puedo decir sobre este tema. Adiós y muchísimas gracias. Buenas tardes.